familia que está pues en Los Ángeles, ¿verdad? Qué bien, vamos entonces a iniciar ya con la palabra del Señor. Decíamos que el tema que desarrollamos es la fidelidad de Dios. Ese es el tema general, es la serie que estamos compartiendo. De allí venimos hablando sobre varios subtemas que se han venido desarrollando. Y hoy estamos viendo la fidelidad de Dios en relación a la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Allí hemos ya compartido 2 entregas y la base bíblica que venimos desarrollando está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4 al 9. Y de allí pues hemos salido a hacer un recorrido en otros pasajes bíblicos para poner suficiente base bíblica sobre lo que estamos diciendo. Hay una cosa que siempre nos gusta y es que cada palabra que decimos afirmarla con la palabra de Dios, porque no queremos estar hablando pensamientos humanos, ideas personales. Queremos ser lo más fiel que podamos al texto, a la palabra del Señor, para que usted, su confianza en el Señor sea más sólida, sea firme, porque en la medida que oímos la palabra, recuerde que la fe se crece. Quiero que tomemos la lectura de hoy. No creo que alcancemos a desarrollar estos 5 versículos, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por desarrollar lo más que podamos. Dice el versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay 2 versículos que son los que hemos desarrollado en las últimas 2 entregas, versículo 4 y versículo 5, donde hablamos que la fidelidad de Dios es la que nos lleva a poder accesar a la gracia salvadora. ¿Y qué es la gracia salvadora? Decíamos que tiene que ver con el regalo de la justificación que Dios le da al hombre sin que éste lo merezca. Y eso tiene que ver, en palabras prácticas y sencillas, el perdón que Dios le otorga al hombre sin que haga méritos para ser perdonado. Ahora, ¿qué es lo que el hombre debe hacer para recibir el perdón? 2 cosas están establecidas en todo el Nuevo Testamento. El primero es la fe o la confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y segundo, arrepentirse de el pecado cometido. Entonces, cuando el hombre cree y se arrepiente, Dios, aunque no merezca el hombre su perdón, Dios le regala el perdón. Y a eso se le llama lo que dice el versículo: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es que sin Cristo, permítame usar la palabra, estamos en la calle. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo, nada de lo que está en la Biblia nos perteneciera a nosotros. Ahora, el versículo 5 nos habla de otro aspecto de la fidelidad de Dios en relación a la salvación. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en Él. Es decir, una vez más, en Cristo. Y mire qué bonito. En todas las cosas fuisteis enriquecidos
en Él. Y luego dice, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, por lo mismo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no solamente al hombre y a la mujer le otorga perdón, le otorga su gracia, sino también, junto con ese paquete, Dios le añade sus riquezas. Esto significa, decíamos, que el hombre, es decir, que todas las riquezas que pertenecen a Cristo, Cristo las dispone para todo hombre y mujer que ha puesto su confianza en Él y que se ha arrepentido de sus pecados. Y ya explicamos que esto no tiene nada que ver con pisto, con dinero. Pero sin embargo, incluye el hecho de que Cristo Jesús, a través de su sacrificio, garantiza todo lo que el ser humano necesite en sus necesidades físicas mientras está aquí en la tierra. Y aquí sabemos que cada persona que ha creído en Jesucristo tiene la plena certeza que Dios es su proveedor. Pero esto, decimos, va más allá de asuntos económicos. Y recuerde que el dinero solo es para esta tierra. Pero las riquezas que habla aquí son riquezas espirituales. Y esas riquezas consisten en tener el tesoro valioso de la palabra y tener el conocimiento apropiado de la palabra. Y luego, se acuerda, hablamos un poco del libro de Proverbios en el capítulo 2, donde nos habla de los tesoros valiosos que tiene que ver con la sabiduría y el temor a Jehová. Necesitamos nosotros escudriñar la palabra, porque en la palabra están escondidos los tesoros. Y esos grandes tesoros, uno de ellos tiene que ver con la sabiduría y el otro tiene que ver con el... Cuando escudriñamos la palabra, vamos a conocer el temor al Señor. Y alguien que aprende a tenerle respeto profundo a Dios, y alguien que aprende o que conoce al Señor, y alguien que aprende de la sabiduría de Dios, será una persona cuya vida se mantendrá en un perfil alto, por encima de cualquier aspecto, de cualquier concepto, de cualquier situación que tengamos que enfrentar en la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ver con la habilidad dada por Dios para aplicar el conocimiento de manera correcta. En palabras prácticas lo hemos dicho, la sabiduría es la capacidad que Dios da para hacer lo correcto ante las distintas circunstancias de la vida. Es una sabiduría que se fundamenta en la palabra y se fundamenta en el conocimiento que se tiene del Señor. Esos son parte de los tesoros que tenemos. Ahora, en la misma carta a los Corintios, en el mismo capítulo 1, se nos enseña, que a lo mejor lo veamos después, que Cristo mismo ha sido hecho sabiduría de Dios. En otras palabras, si tenemos a Cristo en el corazón, si tenemos la palabra de Dios, que tiene todos los tesoros, y la escudriñamos, y como dice el Salmo 119, que el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Entonces, cuando escudriñamos la palabra, la persona puede ser la más sencilla secularmente hablando. Incluso podrá ser una persona que no tiene ningún nivel de preparación académica, pero tiene la palabra, pero tiene a Jesucristo, o será un creyente con mucha sabiduría y sabrá cómo actuar, qué hacer ante las distintas circunstancias de la vida. El problema hoy día es que hay mucha gente que decimos ser cristianos, pero nunca hemos querido realmente tener un compromiso serio con Jesucristo. Tenemos el valioso tesoro de la palabra, pero ahí está empolvada. Algunos lo único, a lo mucho que llegan, es a abrir la Biblia en el Salmo 91 y la ponen en una mesa por ahí para que los cuide según ellos. Ahí no funciona la Biblia. La palabra de Dios funciona cuando la leemos, la escudriñamos y lo que entendemos, que aunque sea poco, lo ponemos en práctica, porque sabiduría es aplicación del conocimiento. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es aplicación correcta del conocimiento. Eso es sabiduría.
En otras palabras, una persona puede que no conozca mucha Biblia, pero cuando lo que conoce lo disfruta y lo aplica, es un creyente sabio. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque por el respeto profundo que se le tiene a Dios, se aplican los principios bíblicos. Bendito sea nuestro amado Salvador. Ahora el versículo 7 o el versículo 6 dice, así, es decir, vamos a unir el 5 con el 6, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Mira el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, el testimonio de Jesucristo pasa a ser parte de las riquezas. Mire cómo dice el 5. En todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y luego dice, así como el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado entre vosotros. La palabra confirmar significa que es una prueba fehaciente que afirma o garantiza algo. Entonces, significa entonces que nosotros, todo esto que he venido hablando, tenemos el testimonio de Jesucristo que tiene que ver con su muerte y resurrección, que nos garantiza, nos asegura todo lo que hemos estado hablando. Y es que si nosotros leemos en la carta a los Corintios, siempre, bueno, estamos en el capítulo 15, hay un versículo por ahí que me gustaría que rapidito lo fuéramos a leer. 1 Corintios 15, en el versículo 27 dice, bueno, desde el 14 comienza a hablar sobre lo que garantiza la muerte de Jesucristo. 1 Corintios 15, 14, por lo menos dice, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, o nuestra predicación vana es también nuestra fe. Mire qué interesante. Es decir, que si no tenemos la confirmación del testimonio de Jesucristo a través de su resurrección, todo lo que creamos viene a ser vano. El mensaje del evangelio que hemos recibido no tendría ningún valor. Pero les dice a los corintios en el primer capítulo, ustedes entre las riquezas tienen el testimonio firme de Jesucristo, que es una prueba fehaciente de lo que creemos. Y esto viene a ser parte de las riquezas que tenemos como cristianos. Saber que Cristo, la diferencia entre el cristianismo y otras religiones es que el Cristo en el que nosotros creemos no solo murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día. Díganme ustedes, otro líder religioso, fundador de cualquier religión del mundo que ha resucitado. Ninguno. Mahoma tiene su movimiento en el mundo religioso, pero Mahoma murió y sus huesos están en la tumba. Buda, el budismo, que es una religión fuerte, pero muere Buda y ahí están sus huesos. Y pudiéramos aquí mencionar otros hombres que han fundado movimientos religiosos. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de Cristo, entre el cristianismo y todas las otras religiones que puedan haber? La diferencia está en que nosotros tenemos un testimonio fehaciente, confiable, un testimonio firme que se confirmó a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nuestra fe en Él es sólida. Por eso dice el 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Porque no hay un testimonio que nos garantice que lo que nosotros creemos es firme, si es que Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, el testimonio de Cristo ha sido confirmado, es decir, es una prueba firme de que lo que creemos es sólido y es sustentado. Y pudiéramos leer en el versículo 15, dice, que si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos hablando del testimonio, ser un testigo.
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de los hombres. Es decir, si el testimonio de Cristo no fuera firme, entonces seríamos los más dignos de lástima. Ahora veamos las personas que tienen otro tipo de creencia, que no es en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Imagínense los que creen en Buda. Imagínense los seguidores de Mahoma. ¿En qué posición quedan? Son personas que merecen nuestra lástima. ¿Por qué? Porque creen en un hombre que no puede hacer nada por ellos. El testimonio de ellos no es firme, pero el testimonio de los cristianos es un testimonio firme. ¿Qué es lo que le da firmeza a ese testimonio? Que Cristo no solo muere por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día por nuestros pecados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Ahora el versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Por eso es que Pablo puede decir en el versículo 5, fuisteis enriquecidos. Y tú tienes el testimonio confiable, el testimonio firme, el testimonio fehaciente de Cristo que murió para garantizarte tu salvación y para garantizarte el perdón de tus pecados, aunque tú no te lo merezcas, pero también murió para darte acceso a todas las riquezas que son de Él, que tú puedas accesar. Y esas riquezas tienen que ver con tener este tesoro precioso de la palabra del Señor. Entonces, lo que le da vida y lo que nos garantiza a nosotros que esta Biblia es confiable, que la Biblia es fiel, que podemos confiar fielmente, es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué testimonio? El hecho de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y al morir y resucitar, entonces Él sujeta todo. Y todo está sujeto a la autoridad de Jesucristo. Entonces, si todas las cosas que han sido sujetas, o todo lo que conquistó Cristo en la cruz del Calvario, ahora Cristo lo dispone para todos aquellos que han recibido su gracia, su perdón. Por eso dice el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él. Todas las cosas, al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, para que Dios sea todo en todos. Así es que podemos confiar plenamente en Jesucristo. Yo utilizo otros términos. A Dios se le cree y se le confía a ciegas. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios es fiel. ¿Y de qué estamos hablando? De la fidelidad de Dios en la salvación. El testimonio de Dios es firme, es confiable. ¿Por qué? Porque Cristo no es un ser humano común y corriente, digamos así. Cristo nos ha dado testimonio que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, y la garantía, lo que nos garantiza eso es que Él murió para pagar por nuestros pecados y darnos acceso a la gracia, pero no se quedó en la tumba. El único que ha resucitado de los muertos, y como lo dice en los versículos anteriores, primicia de los que duermen ha sido hecho, es decir, porque es el único que hasta hoy ha resucitado de los muertos. Él es el primero. Y luego nosotros, que en los siguientes versículos del
Capítulo 1 nos habla de la garantía que tenemos, que nosotros los que hemos creído también seremos preparados para ser levantados con nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro bendito Salvador. Así que podemos decir con toda certeza que nuestra fe en el Señor es firme, que podemos confiar plenamente en Él porque es fiel. Tenemos el testimonio confiable de Cristo, que Él murió por nosotros. Pero también esa expresión de Pablo, vamos a regresar al capítulo 1, esa expresión de Pablo donde dice el testimonio acerca de Jesucristo, tiene que ver también con que cuando la persona cree a ese sacrificio, se aferra a la obra que Cristo hizo por su vida, entonces la persona entra a ser parte de su gracia, Dios lo bendice, y eso significa que eso comienza a producir una transformación en el corazón del creyente. Y esa transformación que se produce en el corazón del creyente se vuelve también un testimonio fehaciente para los perdidos. Por eso lo decimos siempre. Si alguien se dice ser cristiano, pero en su vida no hay un cambio, esa conversión está en dudas. Porque toda persona que ha accesado a la gracia está tan agradecido por todo lo que Cristo ha hecho por su vida, conoce las riquezas de su gloria y está tan agradecido que lo que menos quiere es volver a ser la misma persona que antes fue. Por otro lado, entendemos que fe y arrepentimiento van juntos, y arrepentimiento es el deseo firme, primero el arrepentimiento y dolor por haber pecado, y segundo el deseo firme de ya no ser igual. Todo eso incluye el arrepentimiento. Es un cambio de vida. Entonces, cuando la persona viene a Cristo y comienza a ver la obra de Cristo en su vida, comienza a notar que su vida va siendo transformada. Como alguien decía, podrán negar la existencia de Dios, muchos decía, pero jamás podrán negar lo que Cristo ha hecho en mí, porque se vuelve un testimonio fehaciente en nosotros por el Espíritu Santo que se nos da. Por eso en el capítulo 8 de la carta a los Romanos dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Entonces el Espíritu produce una transformación en nosotros para dar certeza, para dar garantía del testimonio confiable en Jesucristo. Porque así yo le puedo decir a otra persona, crea en Jesucristo, que Cristo cambia las vidas. ¿Por qué? Porque yo he experimentado el cambio. Entonces mi testimonio también se vuelve fehaciente, confiable. Porque la gente podrá notar, el mundo podrá evidenciar que Cristo también ha transformado nuestras vidas. Mire, cuánta belleza hay en un solo versículo. Y podemos pasar al siguiente versículo. Dice el 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con un propósito, es decir, nos accesa a la gracia o accesamos a su gracia, nos bendice con toda riqueza espiritual en toda palabra y ciencia, nos da un testimonio confiable. ¿Cuál es la finalidad? Versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don. Y volvemos al punto, no estamos hablando de asuntos económicos, porque aquí salen todas aquellas enseñanzas de que no es posible que siendo hijo de Dios tenga problemas y necesidades. Esas son distorsiones de la Escritura. Aquí simplemente está hablando que Dios todo lo que ha hecho es simplemente para que yo esté completo en Cristo, para que no me falte nada de lo que sea necesario para cuando Cristo venga por nosotros. En otras palabras, con el fin de que yo esté preparado para cuando Cristo venga. Me salva, me bendice, me da un testimonio fiel, confiable.
para que no tenga ninguna excusa, para que a mi alma no le falte nada el día que Cristo venga. Puede decir amén. Bendito y alabado sea el Señor. Es que el Señor no solamente nos salva y nos deja abandonados. No. Él completa su obra. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo esté completo, que no le falte ningún don. Don es regalo. Es decir, que la finalidad es precisamente que el hombre y la mujer que han puesto su confianza en Él y han abandonado su vida de pecado, se han arrepentido de sus pecados, puedan tener lo que necesiten, lo suficiente preparación para cuando Cristo venga. Aleluya. Hay un canto hermoso que dice: cuando Cristo venga como rey, mi rey será. Le pregunto, cuando Él venga, ¿realmente será su rey? Porque para que Él sea el rey suyo, usted tiene que entrar a la gracia, recibir toda la riqueza que Él tiene, es decir, meterse a la palabra, creer firmemente el sacrificio de la cruz, el testimonio fiel de su resurrección. Y entonces Él con su Espíritu Santo irá completando lo que nos falte, con el fin que cuando Él venga estemos preparados. Es decir, que mientras nosotros lo esperamos, que tengamos lo que sea necesario. Y por eso dije, esto no tiene nada que ver con dinero. Además, porque si eso fuera así, entonces los apóstoles hubieran fracasado, porque la mayoría de ellos tuvo dificultades. Aquí, mientras estamos en la tierra, hay dificultades. Tenemos la certeza, la garantía que Dios en su gracia puede darnos lo que necesitemos también. Porque hasta hoy yo le puedo dar testimonio. Hemos pasado situaciones difíciles en la vida cristiana, pero puedo darle testimonio que hasta este día Dios nos ha provisto cada cosa que hemos necesitado y siempre hemos tenido el sustento. Que han habido limitaciones, que han habido necesidades, sí, pero Dios siempre ha sido fiel y propicio a cada necesidad, porque es parte. Pero eso no lo es todo, porque al final, ¿de qué me sirve tener comodidades, tener carro, tener un buen empleo, tener casa, tener todo aquí en la tierra? Y al final vivo una vida desordenada, que cuando Cristo venga no estoy listo. Lo que aquí está hablando es la provisión que el creyente necesita para estar listo. Y para eso usted no necesita tener un montón de cosas. Es más, entre más cosas materiales tenemos, más descuidados estamos en la espera que tenemos con el Señor, porque no queremos irnos. No significa eso que sea malo. Dios bendice a cada uno de distinta manera como Él quiere. Pero la esencia que quiero explicar del pasaje tiene que ver con una preparación espiritual para el día que Él regrese. Es un testimonio fiel que nos garantiza todos los recursos necesarios para que cuando Cristo venga estemos preparados, de tal manera que no nos falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para que tenga lo que necesita mientras espera a Cristo Jesús. Voy a quedarme aquí. Hay un par de aspectos más, hay pasajes bíblicos que hay que comparar, pero el tiempo, como siempre, nos avanzó. Pero yo quiero cerrar con esta pregunta. Si Cristo viniera hoy, que no sabemos cuándo, ya explicamos en este mismo mensaje, esta misma serie, sobre la fidelidad de Dios en cuanto a su venida, la venida de Cristo. Sabemos que Él va a venir, pero no se sabe cuándo. El día y la hora no lo sabemos. Y como no lo sabemos, Él ha dicho que debemos estar preparados. ¿Y qué ha hecho para que nos preparemos? Nos ha dotado de todos los recursos necesarios. Ahora la pregunta es, si Cristo viniera hoy, ¿está usted preparado para irse con Jesús? Primero, ¿ya usted se afianzó de la gracia? ¿Ya buscó de Dios el perdón de sus pecados? Y no es porque haga méritos, porque no hacemos méritos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero
Ya usted buscó el perdón, ha puesto su confianza plena en Cristo, de veras se ha arrepentido de todo corazón. Usted es una persona beneficiaria de la bendita gracia de Dios, de lo que Cristo hizo. ¿Confía plenamente usted en lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario y de su resurrección? ¿Está usted disfrutando de esas riquezas que Él nos ha dado, que están aquí, esos tesoros valiosos en su palabra? ¿Está usted disfrutando al máximo todas las cosas hermosas, bellas, los dones que Dios nos ha dejado para que nos preparemos para su venida? Porque si aún no lo ha hecho, hoy es la oportunidad. Comience por pedirle perdón al Señor y poner su confianza plena en Él. Todos somos pecadores. Nadie hace méritos. Dios nos perdona por la misericordia y porque Él es fiel. Venga hoy a Jesús. No viva un día más alejado de Cristo Jesús. Cristo viene. Y si Él viene y usted no está lista ni listo, usted se queda. Y hay de aquello, se lo hemos dicho. Si quiere tener una idea de lo que viene después que Cristo venga a traer a su iglesia, lea Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 19. Ahí está todo lo que va a pasar en el periodo de tribulación y gran tribulación, lo que viene después. Y no es mi intención ponerle en miedo, pero igual, como alguien dijo, si a veces no me asustan, no me detengo del mal camino que llevo. Muchas veces el miedo es bueno cuando me ayuda a tomar medidas. Léalo y usted va a comprender la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de llenarnos, de buscar llenarnos del Espíritu Santo, de saborear la palabra de Dios, de tal manera que no falte nada, mientras esperamos a Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Puede decir amén. Y concluimos diciendo...